Pero ahí estaba Montesinos en su furor. Claro. Pregúntale si... Con él... En 1999, ministro de Trabajo. No. Bueno, muy bien, estamos en esta transmisión especial, ¿no es cierto? Alberto Fujimori ha muerto, líder histórico del fujimorismo. Recordemos además que él ganó con amplia mayoría todos sus mandatos, arrasó, sorpresivamente le ganó a Mario Vargas Llosa, que estaba candidateando con el Fredemo en el 1990, luego goleó a Pérez de Cuéllar, iba por la recontrarreelección en el 2000, pero surgieron los Vladivideos. En 1999, el 2 de enero, si no me falla la memoria, Jorge Mufarech, un extraordinario empresario exitoso del mundo textil, acepta ser ministro de Trabajo. Y claro, la pregunta es, ¿cómo llegó a ser parte de este gobierno? Luego se convierte en un enemigo público de Alberto Fujimori y por supuesto lo hemos invitado porque creo que todos tenemos que en el Perú que hacer memoria y memoria histórica, ¿no? El señor Mufarech también es un hombre muy respetuoso y por supuesto que ha aceptado venir al programa para contar parte de la historia. Buenas noches, señor Mufarech, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Primero, ¿cómo así llegó usted a ser ministro de Alberto Fujimori? ¿Cómo le pasó la voz? ¿Quién le pasa la voz? ¿Por qué acepta usted? Y le hago esa pregunta porque en ese tiempo, en el 99, ya era Vox Populi, ya varios periodistas independientes habían denunciado todas las tropelías de Vladimiro Montesinos. Y usted es un hombre que siempre ha luchado contra la corrupción y contra todas pues las desgracias colaterales que esto trae. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo así aceptó? ¿Cómo llegó al gobierno de Fujimori? Primero le cuento que yo conocí al presidente Fujimori 2 años antes, en un evento de las MIPE, de la pequeña empresa, y me dijo, ¿y usted qué hace acá? Y yo le digo, bueno, si no existieran las pequeñas empresas, no existiría yo. Porque las empresas dependemos, las medianas o grandes empresas dependemos de las pequeñas empresas. Por supuesto. El 70% de la economía son las pequeñas empresas. El 98% de los empleos lo dan las pequeñas empresas. Yo no quiero, antes de seguir con esto, primero quisiera decirle que yo lamento bastante el deceso del presidente Fujimori. Lo conocí 2 años antes, cuando discutíamos el tema del contrabando. Y me invita a viajar a Nueva York con el ministro de Economía. ¿Quién era entonces el ministro de Economía? Jorge... ¿Camet? Camet. Y tuvimos una gran discusión, me sentó todo el viaje a su costado, al frente y junto a Camet. Discutimos mucho porque yo era representante de la Sociedad Nacional de Industria en la lucha contra el contrabando. Y que ha sido además una de sus grandes batallas, ¿no? Mis grandes batallas políticas. Hasta hoy día. Hasta el día de hoy. Hasta sí, hoy día. Queda claro. Y lo que más gusto me da es que mis hijos y mi gente en la fábrica continúan enfrentándose y luchando contra ese mal que tenemos y donde vamos a denunciar en algún momento de repente a algunos funcionarios porque estamos detectando una serie de irregularidades. Pero bueno, me invita el señor Fujimori a ese viaje. Tuvo un gesto muy que nos conmovió a mi esposa y a mí. 2 años antes, su secretario era hijo de un amigo mío que me transportaba todas las mercaderías pesadas de la fábrica. Ok. Y tengo el gusto de verlo. Un día me invita, justo cuando lo vemos en la reunión esta de las pymes, y me dice que quería conversar conmigo y yo lo invito a comer a mi casa. Y en la comida conversamos del asilo de la Madre Teresa de Calcuta, donde mi esposa está... Es voluntaria, es benefactora. Es muy vinculada, está muy vinculada. Una gran obra, además.
grandísima obra, que la gente no hace mucho y los gobiernos no hacen nada. Las asaltan y tienen desgracias todos los días. Sé. Y yo le comento pues de que se les había malogrado. Estábamos conversando y hablamos de la camioneta que tenían las monjitas, que se había malogrado y no tenían movilidad. Eso lo escucha el secretario del presidente Fujimori. Yo no era político, no era nada, yo era un enemigo del gobierno porque yo salía criticando todas las actitudes del gobierno que no hacían nada en la lucha contra el contrabando. Y me sorprende un día, pasan 2 semanas, 3 semanas, y nos llaman las monjitas para decirnos que el presidente Fujimori había ido a la casa de la Madre Teresa de Ya. Calcuta ¿A la misma casa? Sí, claro. En Gamarra. En la parada. En la parada. Y les había llevado una camioneta ambulancia de regalo. Yo, hasta ese momento, lo único que hacía era enfrentarme al gobierno de Fujimori, aunque tenía algunos amigos en el gobierno y me decían, oye, no te enfrentes de esa manera. Yo me seguía enfrentando, pero ese gesto del presidente Fujimori a mí me conmovió bastante. Y después se producen las elecciones. Ya había ganado las elecciones. Susana Iguchi fue compañera mía en la Universidad de Ingeniería. Entonces yo tenía un cierto grado de amistad, mayor del que tenía cualquier otro en el Congreso con Susana, porque éramos amigos de esa época. Pero claro, Susana ya estaba separada de Alberto y ya había pasado todo el escándalo. No. ¿Todavía? Susana me invitaba a Palacio de Gobierno cuando recién ganan las elecciones y me decía, Coco, quiero hacer algo por la industria. Yo tengo un gran recuerdo de Susana Iguchi en ese sentido. Ella quería dejar un legado en su lucha por los industriales. Y me decía, Coco, ¿qué podemos hacer? Y yo iba con bastante frecuencia, que en una época Jaime Yoshiyama me dice, oye, se ha detectado tu nombre en Palacio. Estás en el bolo. Pero justo cuando habían tenido problemas con Susana Iguchi, el presidente Fujimori. Entonces le dije, a mí no me digan ninguna de esas tonterías porque yo la conozco a Susana de la universidad y pueden chequear, pero me ha sido como 19 veces o 15 veces. Pero ¿y cómo, cuándo y cuándo lo convence? ¿Cómo me convencen? De la forma más, yo diría, ingenua. Mi esposa estaba en la casa y después de esa llamada telefónica me dice, no sé con quién has hablado, pero no me ha gustado esa llamada. ¿Quién me había llamado? A las 4 de la tarde, el primer ministro. Hoy Víctor Hoy. Ok, ¿y qué le dijo? Y me dijo, tú sabes que a las 8 de la noche del juramento, le dije, los felicito, les deseo todos los éxitos. Pues lógicamente, como peruano, yo le deseo todos los éxitos a quien sea presidente. Claro, porque son los destinos de nuestro país. Así es. Y le dije, les deseo todo lo mejor y en lo que pueda ayudarlos con el mayor gusto. Sí, me dijo, a las 8 de la noche ven con un traje oscuro porque vas a jurar como ministro. Y le dije, lamentablemente, Víctor, le dije, yo no era amigo de Víctor Hoy, pero sabía quién era, lo conocía. Lamentablemente no puedo aceptar eso, le dije, porque yo no sirvo para político. No, pero entonces no quieres ayudar al gobierno. Le dije, lo que más quiero es ayudar al gobierno, pero desde mi trinchera, no como ministro. Y me dice, pero vas a ser ministro de Trabajo y vas a tener toda la autoridad para poder defender al contrabando. Le dije, discúlpame, le dije, pero yo no tengo... Para defender al contrabando, no, para combatir al contrabando. Para combatir el contrabando, perdón. Y le dije, mira, discúlpame, pero yo no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿cómo podría aceptarte yo ser ministro de Trabajo? Y encima de Trabajo le dije, cuando mi temperamento no es para un ministro. Yo, en ese sentido, soy muy dictatorial. Se lo dije. Porque yo doy una orden y se tiene que cumplir. Y si no se cumple es porque había algún motivo y si me explican, lo entiendo y digo, ok, perfecto. Y así trabajo en la fábrica, por eso que nos llevamos bien con mi gente. Y le dije, no puedo aceptarlo, le dije.
Me dijo, entonces tú estás contra el gobierno. No le dije, esa no es la forma de hablar. Le dije, Víctor, le dije, no creo que estás tratando de convencerme de esa manera. No, es que tú tienes que entender que como ministro de Trabajo, le dije, no tengo experiencia laboral, no tengo sindicato. ¿Cómo te voy a ayudar en ese campo? Es que desde ahí vas a manejar. Lo lógico hubiera sido que me diga ministro de Industria, que era mi campo, ¿no? Donde yo voy a... Y eso fue lo que me entendí ya después, pero ya era tarde, cuando me dice, mira, me dijo, entonces no quieres ayudar. Queda claro que no quieres ayudar. Yo quiero ayudar, entonces acepta, me dijo. ¿Joiguay era su amigo? No. O sea, así, pero así le hablaba. Sí, hablamos porque él me vio una vez en la playa y justo esa mañana había salido en Expreso un artículo muy grande donde yo me iba pues contra el gobierno, con todo, en el tema del contrabando. Entonces prácticamente Fujimori había decidido... me invita, y ese día habíamos quedado en vernos en la playa. Claro. Entonces nos vemos y yo digo, se va a molestar conmigo ahora con el artículo, ¿no? Pero sin embargo fue muy tranquilo, me habló muy bien, fue... claro, si no puedes con el enemigo, únete a él. Pero me di cuenta tarde. Ahora, yo desde hace 2 años tenía amistad, no solamente, no amistad, sino una buena relación con el presidente Fujimori porque me nombró su representante ante la APEC. Yo fui el primer representante de Perú en APEC. Estuve en Kuala Lumpur con el presidente, cuando recién Perú entra APEC. Ok. Un gesto que también se lo reconocía porque el presidente no me conocía, no éramos amigos, yo tampoco era amigo de él, y tuvo ese gesto. Inclusive Keiko, a quien le tuve un gran aprecio en esa época porque Keiko inclusive no solamente la apoyaba yo en sus campañas de los colegios que ella veía, porque efectivamente fue una primera dama muy joven, y me pidió que la acompañe inclusive un día a visitar colegios donde había grandes problemas sociales, y yo le dije, bueno, con mucho gusto que la acompañaba, porque yo le ayudaba un poco con telas de la fábrica. Claro, pero ¿y cómo? Ese día me lleva en el avión presidencial, yo no sabía. Y era un viaje en el avión presidencial a Chiclayo, Piura, en un solo día recorrer varios colegios y para conocer la situación, para las demandas, para ir a ayudar. Pero ¿cómo fue su trabajo, su vida como ministro al lado de Fujimori? ¿Qué rescata de esos tiempos? Bueno, yo ya veía que la situación era mala en el país. Yo recuerdo que uno de los problemas que tuve con el presidente Fujimori, porque yo tengo que reconocer de que el mérito que tiene el presidente Fujimori no se lo podemos negar. ¿Cuál es? Muchos. O sea, así como tuvo algunos defectos que realmente... Graves, ¿no? Graves. Pero él nos sacó a nosotros del hoyo. Hoy día el Perú sería el segundo país después de Cuba, en lugar de Venezuela, en estar viviendo en un modelo comunista, pero comunista auténtico, donde quizás 8, 10 o 15 millones de peruanos ya se hubieran escapado. Porque el Perú estaba en la desgracia. Teníamos el tema del terrorismo y teníamos el tema de la situación económica. La hiperinflación. La crisis económica que vivía el país no la vivía ningún país en Sudamérica, salvo Argentina, que la ha estado viviendo últimamente. Que le deseo todo lo mejor a Milei, porque se merece tener un gobierno que salga y que tenga éxito. Y bueno, el hecho es de que... O sea, a ver, el combate al terrorismo y el habernos ayudado a salir del hoyo financiero es lo que usted más rescata del gobierno fujimorista. Pero es que no solamente lo que más rescato, para mí bastaba con esas dos, aparte de muchísimas obras, porque él mismo iba, a mí me consta, y por eso que he aceptado la invitación, porque de alguna manera mi familia y yo teníamos que decirle gracias porque hizo mucho por el Perú. Yo no me voy a acordar en este momento de las luchas o desagrados que hemos tenido, porque no es el momento. Pero las otras situaciones son de mayor importancia, de mayor peso, de mayor trascendencia y trayectoria en la vida del país.
Y eso no se lo podemos negar, pero la situación económica del Perú era gravísima. Y no se podía resolver la situación económica, ni los colegios, ni la alimentación, ni las cárceles, si es que no se luchaba y combatía el terrorismo. Ahora... Y eso lo hizo y lo logró. Sí, claro. Lo logró. Ahora, ¿cómo era como gobernante? ¿Es verdad que era muy trabajador, que no descansaba? Mire, en el avión cuando viajamos con Jorge, el ministro de Economía, tomaba nota de todas las cosas que yo decía. Sacó un papelito del bolsillo y apuntaba. Y después que habíamos llegado a Lima, a los 15 días posiblemente, me envió una nota dándome respuesta a muchas de mis dudas y preguntas que yo había hecho en el avión. Eso lo pude comprobar después cuando lo acompañé, porque me pidió que lo acompañe en algunos viajes dentro del país, cómo era para ir a dirigir las obras que él mismo dirigía las obras. ¿Ah? Él mismo las dirigía. Él mismo. Así, a mí me sorprendía porque no era un hombre con un carácter, como todo el mundo se lo imagina, duro, prepotente. No. Era un hombre tranquilo, pero disciplinado, muy disciplinado. Todo lo apuntaba. Donde iba, él quería saber exactamente qué pasaba. Se juntaba con toda la gente de los pueblos, lo acompañaba en helicóptero, bajó en helicóptero a repartirles ropa, víveres. O sea, tenía una mentalidad de... Él quería pasar historia. Y pasó la historia. Lamentablemente con algunos desaciertos. ¿Por qué terminó siendo tan cómplice de Montesinos? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no lo votó? Porque usted ha estado en la entraña del poder. O sea, ¿qué pasó? Yo no conocía a Montesinos cuando fui ministro. ¿No lo conocía? No. ¿Y Montesinos lo llamaba a usted? Nunca. Nunca. Jamás. Yo conozco a Montesinos y déjeme decirle una cosa. El día que fuimos ya era yo congresista, y fuimos a la base naval a tomarle una manifestación que duró 8 horas. 8 horas. Y a cada congresista le contestaba lo que tenía que contestarle. No paró de contestar durante 8 horas. Y créame que yo le creí casi todo lo que dijo. Porque, lógicamente, las cosas que lo podían perjudicar no nos las iba de repente a explicar, no sé. Pero de la que explicó, yo quedé impresionado de que sí tenía un control y un manejo del país total. Pero total. Bueno, no por gusto recorrió todo el país y llegó a sitios donde nadie ha llegado después de él, nunca más. Ahora, tenemos que ir a la pausa, Rolo, pero ya tengo que despedir al señor Mufarech, o vamos a la pausa y regresamos. Ok, permítame por favor ir a la pausa, señor Mufarech. Muchas gracias. Tenemos que, por supuesto, este canal existe por los auspicios y por el apoyo de varias empresas, así que regresamos de inmediato, luego viene el noticiero, luego regreso yo con mi programa y luego ya toda la programación especial. Vamos de inmediato. Felicito nuevamente a Willax por la gran labor que está haciendo y a los papás e hijos Bon, Erasmo, porque realmente se la están jugando por el país. Y yo creo que los empresarios hoy, más que nunca, debemos darnos cuenta de por lo que podemos pasar y a dónde podemos terminar. Porque Pinochet le dijo a su pueblo en una oportunidad: el comunismo va a regresar, y regresó. Sí, claro, y vaya que regresó. Y ojalá no suceda lo mismo en el Perú. Bueno, entonces, Augusto, hola Augusto, ya pronto ya el noticiero. Entonces, ha nacido un auspiciador. Ah, sí, me acaban de convencer. Y así como Joy Guay, por las buenas. Perdón que lo haya dicho, amigo. No, lo que pasa es... No, está bien. Perdóname, señor Mufarech. Le estimo mucho y merece, su programa merece también que tengamos publicidad en su programa. Qué vergüenza. Es que la verdad de la milanesa es que los canales existen por el apoyo de la empresa privada, por el auspicio de la empresa privada. De otra manera, somos muchos los que trabajamos aquí. Bueno, en fin, ya otro día les cuento todos los avatares. Bueno, permítanos de alguna forma entonces ser en algún momento auspiciadores. Por favor, ya ha nacido. Y que empiece usted a vestirse con ropa nacional
personal. Ah, bueno. Y que le aseguro De su empresa textil. De mi empresa, que le aseguro que va a estar más contenta de la extranjera que usa actualmente. ¡Ay, Dios mío! Ya, vamos a la pausa y como Farech siempre dice lo que piensa. Regresamos de inmediato y estamos además con las cámaras y con varios equipos desplegados en el velorio oficial del ingeniero Alberto Fujimori. 2 veces presidente, bueno, 10 años presidente de nuestro país. Ya regresamos.